Hola, ¿qué tal, amados hermanos y amigos? Que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos las bienvenidas a este su programa, Un Mensaje a tu Vida, con su hermano y amigo, el pastor Roberto Coronado, quien en este día voy a compartir con todos ustedes esta bendición del Señor, que es la palabra de Dios, y vamos a conocer uno de nuestros enemigos, de los enemigos del alma, que es la incredulidad. Vamos a ver a través de la Biblia, vamos a estar poco a poco entendiendo de cómo la incredulidad destruye al individuo, de cómo destruye al ser humano cuando no está buscando de la presencia del Señor. Así que le vamos a dar textos bíblicos claros, reales, en los cuales el Dios soberano es el que nos da esas directrices de cómo nosotros debemos de actuar, cómo debemos de estar atentos delante de la presencia del Señor, para que Él tome dominio y control de nuestras vidas y que Él nos llene de su gracia, nos llene de su poder, de su fuerza, de su dominio, de su confianza. El Dios eterno, el Dios de pacto, el Dios de poder, el Dios de amor, el Dios de la creación, el Dios del universo. Él está ahí para ayudarnos, para defendernos de toda potencia del enemigo. Nosotros debemos de leer las Escrituras cada día, todos los días. Usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios para que toda incredulidad, toda maldad, todo engaño del maligno quiera venir a obstaculizar la bendición de Dios en su vida. Solamente el dador de la vida puede ayudarte y puede darte autoridad y dominio en contra de todo principado, de toda potestad, de toda maldad, de todo engaño. Vamos primeramente a orar delante de la presencia de nuestro Dios, de que Él nos dirija en este estudio que vamos a estar desarrollando, para que usted también entienda acerca de cómo la incredulidad está azotando y está destruyendo a muchas personas en la humanidad, y debemos nosotros de buscar de la presencia misma del Dios Todopoderoso, de aquel Dios que es el excelso, el piadoso, el eterno, el príncipe de paz. Él tiene el dominio y el control para ayudarnos y defendernos de toda potencia del enemigo. Así que vamos a orar al Señor. Dios nuestro y Padre celestial, que moras en los cielos, te adoramos, te bendecimos y te veneramos. Mira, Señor, que no venimos con palabra persuasiva ni de vana sabiduría, sino de poder y de dominio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tú, oh Señor, pase carbones encendidos por mis labios y que sea de edificación, Señor, este estudio que vamos a compartir con nuestros hermanos y amigos que van a estar compartiendo este video. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo, vamos a estar leyendo ahí, en el capítulo, vamos a ver el capítulo 4, usted puede buscarlo ahí en su Biblia. Tome lápiz y papel para que en este momento usted me ayude ahí. También usted pueda aprender acerca de lo que dice las Sagradas Escrituras con respecto a la incredulidad. Así que le invitamos, amados, a que usted en este momento usted busque ahí. Le estoy dando tiempo para que usted busque lápiz y papel. Usted busque ahí para ir anotando con respecto a lo que vamos a estar expresando acerca de la palabra del Señor, lo que vamos a exponer, para que usted también lo ponga en práctica y que usted pueda creerle al Dios soberano, al Dios de la misericordia, al Dios de la verdad, al Dios de la santidad, al Dios de la exaltación, aquel que ministra, aquel que purifica, aquel que guarda, aquel que protege y que ilumina a todo el que busca de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 4,
verso 16 en adelante. Y nosotros, hermanos, conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el verso 19 dice la palabra del Señor: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Gracias, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Amados hermanos y amigos, es interesante este tema de la incredulidad. Es un enemigo del alma. Es uno que ataca lentamente para destruir a la persona. Fíjese que la incredulidad es un pecado que nos priva de las bendiciones y hiere el corazón de Dios. Así que vamos a analizar juntos a este enemigo del alma, aquel que es un pecado que nos priva de las bendiciones y que también hiere el corazón de Dios. Y vemos aquí en la palabra de Dios la desconfianza de Dios. Con este título podemos definir la incredulidad. Ser incrédulos equivale a ser desconfiados con Dios. ¿De qué desconfiamos? Esa es la pregunta que hago en esta hora. Nosotros podemos desconfiar de su voluntad. No creemos que sea agradable y perfecta, de su protección y sustento, de su disciplina. No la creemos útil. Y eso se puede ver hoy en día de cómo hay tantas personas incrédulos sobre la faz de la tierra, y que a todo ser humano le ha llegado el momento de la incredulidad. Ser incrédulo, no creer, y ahí viene la duda, vienen cuantas cosas sobre su vida. Fíjense que en definitiva desconfiamos de su amor para con sus hijos. El cambio también que nosotros recibimos de todo lo que escuchamos sobre la faz de la tierra, y de cómo muchos dicen que Dios no ama, que Dios es un Dios que destruye, no me cuida, no me guarda, no me protege. Y hablamos cuantas cosas que nos llega a la mente. Pero cuando nosotros vamos en la parte más hermosa de lo que es el amor que es puro, el amor ágape, el amor que viene de las alturas, el amor de nuestro Dios es el que nos alimenta y nos lleva a creer cada día más en aquel que fue a la cruz del Calvario, que fue al madero y que derramó su sangre por cada uno de nosotros, y que hoy en día podemos testificar de que Él tiene el poder, Él tiene el dominio y la autoridad para defendernos. En cambio, cuando creemos en su amor para con nosotros, se disipan las dudas y temores. Y eso es lo que podemos ver ahí en 1 de Juan capítulo 4, verso 16 al 19, de cómo Dios, Él ha dado su amor para con nosotros, dio a su Hijo amado Jesucristo.
para que nosotros creamos en Él. Pero por nosotros podemos ver que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, Lucifer o Luzber, como le tienen tantos nombres a Satanás, nosotros podemos ver en la palabra de que él es el padre de mentira, de que él es el que le inyecta la duda al ser humano para que no crea en un Dios verdadero, para que no crea en un Dios poderoso, en un Dios excelso, en un Dios que es piadoso, que es eterno, que es el príncipe de paz, que es el que limpia y purifica las almas, a un Dios genuino, a un Dios real, al Dios eterno, al Dios soberano, al Dios que es justo y que cada día vive libertando los cautivos, libertando las vidas, libertando a aquel que anda sin fe y sin esperanza, aquel que necesita de la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios, en el capítulo 8 de el evangelista Juan, habla acerca de algo muy interesante en el cual voy a leerle, y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Fíjense muy bien, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros, como ser humano, como personas de carnes y huesos, nosotros debemos de entender que hay una parte espiritual, lo que concierne a nuestro espíritu, que se conecta con el Espíritu del Señor, con el Espíritu Santo, cuando nosotros le damos lugar al Dios soberano. Entonces el Espíritu Santo comienza a ministrar nuestras vidas y Él nos ayuda a ver la voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable y perfecta, que su protección y sustento está ahí para con nosotros, de su disciplina, que verdaderamente es real para con nosotros, y de cómo el Dios soberano, Él ministra nuestras vidas, y cómo nos llena de su gracia, nos llena de su poder y de su fuerza, para poder combatir las fuerzas espirituales de maldad. Vemos aquí en este pasaje bíblico de cómo Satanás es el padre de mentira y de cómo muchas personas se ponen en las manos de él. Porque aquí el Señor establece, hablándole a aquellos escribas y fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, hacer la maldad, el engaño, la mentira, la incredulidad, de no creer en el Dios verdadero, en el Dios eterno. Él se ocupa de manera especial de sembrar la incredulidad en los corazones para que crean a la mentira y no a la verdad de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de entender de cómo la incredulidad ha marcado tantas personas sobre la humanidad, que se hacen tantas situaciones, tantas cosas que le vienen a su cuerpo, a su mente, a su ser, a sus pensamientos, y de por qué no quieren agradar al Dios eterno. Nosotros debemos de abrir bien los ojos y entrar en intimidad con el Espíritu Santo para que nos ayude.
Como dice un texto, ayuda mi incredulidad. Debemos nosotros de afianzarnos a la palabra de Dios, a que nuestros corazones sean llenos de la gracia del Dios eterno, del Dios de pacto. Usted puede ir en Mateo capítulo 13, verso 19, como también en 2 de Corintios capítulo 4, verso 3 al 4, que usted puede analizarlo, estudiarlo y ver acerca de esto que estamos hablando y de cómo debemos nosotros de combatir las fuerzas espirituales de maldad y de cómo debemos de vencer la mentira que Satanás quiere poner en nuestras vidas. La incredulidad no permite al hombre alcanzar la salvación, y si ya somos hijos de Dios, como decíamos al principio, nos veremos privados de las bendiciones de Dios y heriremos su corazón. Por eso es que hay que ir delante de la presencia del Señor, no dudando nada, ir por fe, porque este evangelio se cree por fe, creer en el Cristo de la gloria y buscar de Él para que Él sea quien tome dominio y control de nuestras vidas y que Él nos llene de su favor, nos llene de su gracia, porque una de las cosas es que debemos de buscar de la fe. Hay muchos que aún todavía hoy en día se cuestionan y dicen, ¿qué es la fe? La palabra está ahí bien clara, y cuando nosotros vamos a el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros podemos comenzar diciendo que la fe es el don de Dios, una gracia comunicada por el Espíritu Santo, como nosotros podemos verlos en Efesios, en el capítulo 2, verso 8, cuando nosotros vamos a este libro, que es una carta paulina, Efesios, vamos a buscarlo aquí en la palabra del Señor, capítulo 2, verso 8, vamos a leerlo. Aquí dice la palabra, bien claro, esto es bien claro, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la fe es un don de Dios para con todo aquel que quiera recibirlo, para todo aquel que quiera buscar de su gracia, para todo aquel que quiera servirle en espíritu y en verdad, de buscar de su poder, de su fuerza, de su dominio, de su confianza. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y está bien claro esto. Bien claro para que nosotros lo pongamos en práctica y podamos buscar de la presencia misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que Él sea quien nos dirija a esa verdad, nos dirija cada día a buscar de su rostro, a buscar de su fuerza. Podemos buscar también en Gálatas, en el capítulo 5, usted si tiene su Biblia ahí puede buscarlo, en el capítulo 5, verso 22, tenemos aquí una palabra. Y dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. También dice el verso 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Fíjese donde aquí aparece también la fe. Es un don de Dios. Es un fruto también del Espíritu. Ese fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, esto es palabra de Dios.
Y la palabra de Dios hay que tomarlo en serio. Es la que puede iluminarnos, es la que puede llenarnos de la gracia divina, de poder ser fiel ante la presencia del Señor. Porque dice la palabra en el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjense que en esta carta que dirige el apóstol Pablo a los Gálatas, en Galacia, allí esta gente pudieron recibir y pudieron abrir los ojos espirituales y luego servir al Señor en espíritu y en verdad. Se degradaban muchos, como está sucediendo hoy en día, y de cómo la misma incredulidad está llevando a muchos a cometer muchos errores. Hijos que no creen en sus padres, padres que ya no creen en sus hijos, líderes que no creen en otros líderes. En todas las áreas donde se llame gente, suceden estas cosas, pero es también por la falta de intimidad con el Espíritu del Señor y tomar en serio la santa y bendita palabra de nuestro Salvador. Nosotros tenemos que entrar en una dimensión clara de buscar del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él nos dirija a toda verdad y toda justicia. Nosotros lo que tenemos que ir delante de su presencia, hay tres elementos muy importantes, que es, número 1, sinceridad, número 2, perseverancia, y número 3, anegación, o sea, negarse por Cristo. Él dijo en su palabra, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense lo que dice el Maestro. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que nos habla la palabra. Y nosotros tenemos que creerle a Él y buscar de su presencia cada día. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estuve hablándole hace un momento. Cuando hablamos de esto, nosotros podemos preguntar en esta hora, ¿cómo estar seguros de lo que no vemos? He aquí la paradoja, viendo no más con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales, que el Espíritu Santo alumbra. Cuando oímos la palabra de Dios, se nos abren los sentidos. El Espíritu Santo comienza a ministrar nuestras vidas, de tal manera que se cumple lo expresado en 2 de Corintios capítulo 4 verso 18, donde dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas espirituales hay que percibirla espiritualmente. Tenemos que entrar en esa dimensión de que comience nuestro espíritu a recibir el alimento de la palabra de Dios para poder combatir las fuerzas espirituales de maldad. Porque en la carne no podemos nosotros vencer absolutamente nada. Absolutamente nada podemos vencer. Tiene que ser en lo espiritual. Tenemos que buscar las cosas celestiales, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice la palabra,
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te diría, pastor, repita el verso que de nuevo. Bueno, esto se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, son para siempre, son creadas por Dios y nosotros debemos de recibirla. ¿Comprende esto? Yo te pregunto, mirando las cosas que no se ven, mirando a Cristo, que es la imagen de Dios por la obra del Espíritu Santo, porque usted mismo puede entender, usted puede orar: Padre Santo, te pido perdón por mi incredulidad y te pido que por la gracia de tu Espíritu Santo abras los ojos de mi corazón para que por medio de la fe pueda contemplar la grandeza, el poder y el amor de nuestro Señor Jesús y así vivir confiadamente. Tiene que ir con el corazón abierto. Dice el salmista David que un corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Esto lo establece el salmista. Él tenía una relación, una intimidad poderosa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él reconocía cuando pecaba. Él reconocía cuando fallaba delante de la presencia del Señor, pero no dudaba de su Dios. No venía incredulidad sobre él, sino él se humillaba delante de la presencia de nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. Nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras un triste ejemplo de incredulidad. En el libro de Números, capítulo 13 y 14, nos refiere un triste y lesionador ejemplo de incredulidad, el que el autor de la carta a los Hebreos recoge para hablar sobre el reposo de Dios. En Hebreos, capítulo 3, verso 7 y capítulo 4, verso 13. La lección general que estamos viendo es: el corazón incrédulo no encuentra paz ni reposo y pierde las bendiciones de Dios. Nosotros podemos ver de cómo la palabra del Señor nos dirige, de cómo nos confronta, de cómo nosotros debemos de ir ante la presencia del Dios soberano y estar delante de la presencia de Dios. Hay una cuestión poderosa donde la palabra de nuestro Dios nos da a entender. Aquí en la palabra, en Números capítulo 14, verso 11, dice la Biblia: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, ¿no le creen? No creían en el Dios eterno. Con todo lo que ellos veían, volvían a fluctuar, a ser incrédulo y no buscar de la presencia del Señor. Dice la palabra en Número 14, 23: no verán la tierra de la que juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Eso se cumplió, porque todos aquellos que salieron con Moisés de la tierra de Egipto, todos los mayores, todos los viejos, mayormente, ninguna de esta gente entraron, solamente que Josué y Caleb. ¿Qué le parece? Porque ni el mismo Moisés entró a la tierra prometida. Él la vio de lejos, simple y llanamente porque se irritó un momento, y se enojó, y Dios le había dado un mandato y él violó y desobedeció.
Y entonces con ira le dio a la peña, cosa que el Señor le dijo que le hablara a la peña. Porque la primera vez le dijo que le diera y brotó agua. Pero en la segunda vez lo que le dijo era que le hablara y iba a brotar agua de aquella peña. Y por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Pero vemos de que los que entraron allí, Josué y Caleb, y todos aquellos jóvenes de 20 años para abajo, todos aquellos hombres y mujeres que se hicieron en ese tiempo, juntos ellos pudieron vencer y entrar a esa tierra prometida. Dios es un Dios de amor, es un Dios el cual ha preservado la humanidad, pero tiene que cumplirse las Sagradas Escrituras, porque hoy en día estamos viendo tanta incredulidad, tanta perversidad, donde la gente no quiere entender que fuera de Cristo no hay nada que buscar. Aquí podemos nosotros ver muchas lecciones para aprender. Esa que dicen en Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar entrar a causa de la incredulidad. Por ser incrédulo, no pudieron entrar a esa tierra. Pero Dios es misericordioso. Dios es clemente. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de nuestro Dios. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, en su maravilloso evangelio, sabe que Dios lo va a guardar en todo tiempo. Su vida está en las manos del Señor. Nosotros tenemos que analizar y comenzar a pensar, a meditar en la palabra de Dios. En estos tiempos donde vemos desastres naturales, donde vemos desastre en la humanidad, donde vemos muchos delincuentes delinquiendo en las calles, robando, atracando, matando, destruyendo vidas. Y es por eso, porque la gente no ha puesto su fe delante de la presencia del Dios soberano. Y hay que buscar del Rey de Reyes y Señor de Señores y confiar en Él. Porque una de las cosas es que la desconfianza en nuestras relaciones personales son destructoras. Dice un párrafo que aquel que es desconfiado no solo desconfiará de Dios, sino también de aquellos que lo rodean. Hay una desconfianza mundialmente. Los presidentes de las naciones no se confían uno con el otro. Se viven tirando. En los trabajos, en las iglesias, líderes contra líderes, destruyéndose porque la desconfianza es tan grande que no se confían. Han puesto el Espíritu Santo a un lado, han puesto la presencia de Dios hacia un lado y están ministrando seco y vacío, sin poner la dirección, la directriz clara de que hay que servirle a Cristo y estar enfocado en Él y pedirle al Espíritu Santo que obre, que nos dé confianza en su palabra, en su manifestación para transformar vidas,
para transformar y traer discípulos ante la presencia del Señor. A eso fue que Él mandó. Haced discípulos para Cristo, no para mí, ni para aquel, ni para el otro, sino para Cristo, para que Cristo los transforme, los regenere, los llene de su gracia y los ponga también a predicar la palabra. Esa desconfianza en nuestras relaciones personales son peligrosas, destruyen a nuestras amistades, destruyen a nuestros hermanos, destruyen en los negocios, en los trabajos. No hay confianza, siempre hay duda del otro, y será verdad lo que dice fulano o mengano, o será verdad de que está haciendo tal o cual cosa para esto o para aquello, o para Dios o para quién. Son muchas de las cosas que trae la incredulidad para destruir la humanidad. Yo creo que nosotros debemos de orar al Señor